Parece que por cada gran avance tecnológico que nos conecta, bueno, siempre aparece una nueva sombra, ¿no? Una oportunidad para el crimen. Hoy vamos a desglosar justo eso. Cómo el cibercrimen dejó de ser una simple curiosidad técnica para convertirse en una fuerza que, la verdad, moldea nuestra sociedad actual. Y es que la amenaza ha cambiado. ¿Y de qué manera? Miren, al principio era como un juego, hackear un sistema aislado, pero ahora es algo que nos toca a todos. Afecta nuestras finanzas, nuestra seguridad, hasta cómo nos relacionamos. Ya no se trata de atacar una sola computadora. El objetivo, en realidad, es la sociedad completa. Ok, para entender cómo llegamos hasta aquí, vamos a dividir esta historia en 4 grandes etapas. Empezaremos en los 80, una especie de patio de recreo. Luego los 90, la frontera salvaje. Los 2000, cuando todo se volvió un negocio. Y hoy, bueno, hoy estamos en un verdadero campo de batalla. Listo, arranquemos. Vámonos a los inicios de todo esto. Una época que de verdad parecía más un juego, un patio de recreo digital que una amenaza real. Pero, ojo, fue justo ahí, entre la curiosidad y la exploración, donde se sembró lo que vendría después. A ver, antes de que se metieran con las computadoras, el gran objetivo eran las redes telefónicas. Sí, como lo oyen. Los famosos freaks eran los exploradores de este mundo, y no lo hacían tanto por malicia, sino por pura curiosidad. Había gente increíble, como Joe en Grecia, que tenía un oído tan agudo que podía silbar los tonos exactos para controlar la red. Imagínense. O el famosísimo John Draper, Captain Crunch, que se dio cuenta de que con un silbato que venía en una caja de cereal podía hacer lo mismo, y construir cajas a soles para llamar gratis. Era otro mundo. Y es que, en ese entonces, esto no se veía como algo malo. Había toda una filosofía detrás, lo que Steven Levy llamó la ética hacker. La idea principal era que la información debía ser libre y que meterse a un sistema para ver cómo funcionaba no era para nada dañino. Era un mundo movido por las ganas de saber, de explorar, no de romper cosas. Y para que se hagan una idea de cómo eran las cosas, aquí va una anécdota genial. En 1990, un tipo llamado Kevin Poulsen no fue a robar un banco ni nada por el estilo, no. Usó todo su ingenio para manipular las líneas de una estación de radio y asegurarse de ser la llamada ganadora de un Porsche nuevo. Era pura astucia, ¿no? Una travesura con un premio bastante grande, claro. Pero bueno, la fiesta no duró para siempre. En 1988, todo cambió. Un programa experimental, el Gusano Morris, se salió de control. Y fue un desastre. Infectó a unos 6,000 servidores que, para que se den una idea, eso era el 10% de todo el Internet de la época. Esto provocó la primera gran caída de la red. Ahí, justo en ese momento, se acabó la era del juego. El Gusano Morris fue como una alarma que sonó para todos. Y justo después de ese susto, en 1993, nace la World Wide Web. De un día para otro, Internet ya no era solo para un grupito de expertos. Se convirtió en una especie de lejano oeste digital, un lugar enorme, nuevo, emocionante y sobre todo sin reglas. Y claro, en un lugar sin ley, pues aparecen los oportunistas. Empezó a verse de todo. La ciberocupación, por ejemplo, gente que registraba dominios como jimihendrix.com solo para después vendérselos carísimo a los verdaderos dueños. La piratería, ni se diga, explotó con las redes P2P. Y ya no eran solo individuos, empezaron a surgir grupos organizados, los wares, que se dedicaban a piratear y distribuir software, música, de todo. Y esto ya iba en serio. No eran lobos solitarios. Grupos con nombres como Pirates with Attitude mostraron un nivel de organización increíble. Llegaron a filtrar Windows 95 antes de que Microsoft lo lanzara oficialmente. El crimen se estaba volviendo profesional en el mundo digital. Y así llegamos a los 2000. Aquí es donde el cibercrimen da el gran salto. Deja de ser cosa de una subcultura para convertirse en lo que es hoy, una industria. Una industria ilegal, claro, pero que mueve miles de millones de dólares. El juego ya no era explorar o ser famoso. Ahora se trataba de una sola cosa: dinero. Y para que vean la escala de la que hablamos, el daño económico se fue a las nubes. ¿Se acuerdan del gusano I Love You del año 2000? Se regó por un simple email y causó daños por 10,000 millones de dólares a nivel mundial. Una locura. Luego, algo que a lo mejor nos parece una simple molestia: el spam. Bueno, para 2004, solo el correo basura ya estaba causando pérdidas de más de 21,000 millones de dólares al año. Y eso solo en Estados Unidos. Y poco a poco, el objetivo se fue haciendo más personal. En 2005 pasó lo de ChoicePoint.
Se filtraron los datos de 163,000 personas. Y aquí el objetivo ya no era tumbar un sistema, era robar identidades, robar dinero directamente de la gente. La herramienta clave que permitió todo esto a escala industrial fue la botnet. ¿Qué es eso? Pues imagínense ejércitos de computadoras zombies, computadoras de gente común infectadas sin que se den cuenta y controladas a distancia para hacer el trabajo sucio. Mandar spam, lanzar ataques, cometer fraudes masivos, todo claro para ganar dinero. Y este negocio del crimen se volvió súper sofisticado. Desarrollaron métodos como el phishing. Ojo, aquí ya no se trata de forzar un sistema, es mucho más sutil, es ingeniería social. Es el arte de engañar a las personas para que ellas mismas, voluntariamente, entreguen sus contraseñas o sus datos del banco en una página falsa que parece totalmente real. Ok, los números son una locura. Lo sé, pero el costo real de todo esto, de nuestra vida cada vez más conectada, no siempre se mide en dólares. Hay un costo humano, uno que no sale en las noticias financieras, pero que puede ser igual o más devastador. Entonces, ¿cuál es ese precio que no se mide en dinero? Y es que las consecuencias pueden ser terribles. En 2006, el ciberacoso llevó a una niña de 13 años, Megan Mayer, a quitarse la vida. La adicción a los juegos en línea se volvió literalmente mortal. Un joven en Corea del Sur murió después de jugar 84 horas seguidas. Y a veces la línea entre lo virtual y lo real simplemente desaparece. En 2005, una pelea por una espada virtual en un videojuego terminó con un asesinato en la vida real. Bien, ahora demos un paso más allá. Vamos a ver esto desde una perspectiva global, a nivel de países. Porque en el escenario mundial, el cibercrimen ya no es solo un delito común. Se convierte en una poderosa herramienta de poder y de conflicto entre naciones. El año clave aquí es 2007. Hubo un ciberataque masivo, súper coordinado, contra todo un país, Estonia. Les paralizaron todo, gobierno, bancos, medios de comunicación. Y aunque es difícil probarlo al 100%, muchas fuentes apuntan a que detrás de esto había otro país. La ciberguerra ya no era ciencia ficción, había comenzado. Y esta nueva realidad, la de la ciberguerra, abrió un debate enorme que sigue hasta hoy. Básicamente es un choque entre dos ideas. Por un lado, la necesidad de seguridad que lleva a gobiernos a crear leyes de vigilancia masiva como la Ley Patriota en Estados Unidos, y por el otro, la defensa de la privacidad, con organizaciones como la Electronic Frontier Foundation que dicen, un momento, ¿dónde quedan nuestros derechos y libertades? Veámoslo así. Por un lado, la Ley Patriota le dio más poder al gobierno para vigilar Internet y teléfonos, con la idea de frenar amenazas. Pero por otro lado, organizaciones como la EFF dicen que ese mismo poder se mete con derechos básicos como la privacidad y la libertad de expresión. Ese es el gran dilema de nuestro tiempo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Con esta tecnología que nos conecta cada vez más, que borra fronteras, ¿quién decide dónde está la línea? ¿Quién traza la frontera entre una sociedad segura y una sociedad libre? Es una pregunta complicada, y la verdad, es una respuesta que todavía estamos escribiendo entre todos.